El universo de The Last of Us tiene una de las infecciones más brutales y aterradoras de cualquier serie o videojuego. Desde el momento en el que te infectas, un hongo comienza a crecer dentro de tu cuerpo, apoderándose de tu mente, alterando tu comportamiento y destruyéndote poco a poco por dentro. Pero este proceso no es inmediato, sino que pasas por distintas fases, cada una más peligrosa que la anterior, hasta que finalmente llega un punto en el que tu cuerpo deja de serle útil, por lo que el hongo te dejará morir para poder propagar sus esporas. Y es por eso que hoy vengo a enseñarte todas las etapas de infección por las que te hace pasar el virus Cordyceps desde que te infecta hasta que te mueres, pasando por la más común hasta la mayor abominación jamás vista. Pero antes de empezar, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal si te gusta este tipo de contenido. Y una vez has hecho eso, prepárate para ver todas las etapas de infectados en The Last of Us. Así que ponte cómodo, coge unas palomitas, que empezamos. Primero de todo, voy a explicar muy brevemente cómo se propaga el Cordyceps, ya que tiene dos formas completamente distintas. La primera es a través de esporas, ya que una vez el portador muere, el hongo utilizará sus últimas fuerzas para expulsar sus esporas, y de esta forma asegurar su reproducción, ya que todas las personas que respiren el aire contaminado quedarán inmediatamente infectadas. La segunda es a través de la mordida, donde el infectado una vez muerde, transmite el hongo, y una vez alguien se contagia de una de estas dos formas, comienza la primera fase. Los corredores son la primera etapa de los infectados, y estos aparecen entre las primeras 24 y 48 horas después de que la persona haya sido contagiada. A pesar de ser los más rápidos, también son los más débiles, pero aún así atacan sin pensar y de una forma extremadamente agresiva se abalanzan sobre cualquier humano o animal que tengan delante. En esta etapa, el Cordyceps ya ha invadido el sistema nervioso y se está expandiendo por el cerebro, y lo peor es que la persona internamente sigue viva, por lo que notará su destrucción corporal y cerebral, siendo consciente pero sin poder controlar su cuerpo ni defenderse. Y es por eso que en muchas ocasiones se les puede escuchar llorar y jadear del dolor. A nivel físico, todavía conservan un aspecto bastante humano, aunque ya muestran signos claros de infección. Su piel es pálida, las venas las tienen marcadas y les sangran los orificios. Y esto es debido a que el hongo crece en el cerebro, y es por eso que sus orificios se encuentran continuamente sangrando, y sus ojos son de lo primero en ser atacados, por lo que su visión cada vez se deteriora y se quedan rápidamente ciegos. Además, se suelen mover en grupo, lo que los convierte en una amenaza mucho mayor, ya que antes de matar una presa, primero la destrozan. Los acechadores son la segunda fase de la infección y aparecen tras varias semanas, pudiendo mantenerse así hasta aproximadamente un año. En este punto, el Cordyceps ya ha tomado casi el control total del cerebro, y aunque a simple vista son bastante parecidos a los corredores, tienen una diferencia bastante notoria, y es que el hongo ya ha empezado a crecerles alrededor de la cabeza, lo que provoca que su rostro se deforme, ya que el hongo comienza a cubrirles partes de la cara, y en muchos casos les deja tan solo un ojo funcional, haciendo que su visión sea aún peor que la de los corredores. Pérdida de visión que acaban compensando de otra forma, ya que es en esta etapa cuando comienzan a desarrollar una especie de ecolocalización. Esto les permite detectar a sus presas tanto a distancia como en la oscuridad, y es aquí cuando se vuelven realmente peligrosos. Los acechadores conservan la velocidad de los corredores, pero tienen la ferocidad de un chasqueador, y a esto se le suma que son inteligentes a la hora de cazar. Es decir, no atacan a lo loco como en el resto de etapas. Los acechadores se esconden, esperan, y cuando menos te lo esperas, atacan. De cerca son extremadamente agresivos, pero tras un primer ataque se volverán a esconder en la oscuridad, acechando a su víctima y esperando para volver a emboscarla. Y es por eso que suelen encontrarse en lugares cerrados, oscuros y húmedos, donde pueden moverse sin ser vistos y aprovechar al máximo su forma de caza. Y no solo eso, sino que también se nutren de la humedad, para que de esta forma el Cordyceps pueda comenzar a crecer sin ningún tipo de problema. Los chasqueadores son la tercera fase de la infección y suelen aparecer aproximadamente después de un año. En este punto, el Cordyceps ha tomado el control total del huésped y ya no queda nada de la persona que un día fue. El hongo ha crecido tanto dentro del cráneo que acaba rompiendo el hueso frontal y las cuencas de los ojos, y es entonces cuando empieza a sobresalir hacia el exterior, dándole esa forma característica con placas fúngicas cubriéndole toda la cara. Esto los deja completamente ciegos, pero no indefensos, ya que utilizan la ecolocalización
ecolocación y a través de sus chasquidos son capaces de localizar con extremada precisión cualquier sonido de su alrededor. Y aunque su sistema es extremadamente eficaz, tiene unos ligeros defectos, ya que si hay mucho sonido, ya sea por lluvia o fuertes maquinarias, su ecolocalización se volverá menos precisa. Y esto también ocurrirá dependiendo del enfoque direccional del sonido. Es decir, de la misma manera que nosotros giramos la cabeza para oír mejor, el hongo está diseñado para recibir el ruido de frente, ya que si el sonido le viene por detrás, le será más difícil detectar la ubicación exacta. Pero el chasqueador es mucho más inteligente de lo que parece, ya que conociendo sus puntos débiles, cuando un ruido se ubica detrás de ellos, lanzarán un chillido de 360 grados, provocando que el sonido rebote en todas partes, para así, de esta forma, localizar la ubicación exacta de todo lo que lo rodea. Y no solo eso, sino que un chasqueador nunca abandona un área si ha escuchado una presa en el lugar, y revisará hasta la última grieta para encontrar el causante del sonido. Cuando entran en combate, son extremadamente letales. La placa fúngica de su cara se ha adaptado para mantenerlos con vida y llega a soportar hasta disparos, protegiendo de esta forma el cerebro y posteriormente el hongo volviendo a crecer. Y no solo eso, sino que debido a su pérdida de humanidad, el chasqueador tiene mucha más energía y fuerza que un humano, lo que provoca que un enfrentamiento cuerpo a cuerpo sea imposible y una muerte asegurada. Los hinchados son la cuarta etapa de los infectados, ubicados únicamente en climas secos. Para que un chasqueador mute a un hinchado han de pasar aproximadamente entre 10 y 15 años, ya que este proceso es muy lento debido al cambio físico drástico que requiere, siendo un verdadero misterio cómo un cuerpo humano es capaz de soportarlo. El Cordyceps crece de manera descontrolada, cubriendo no solo la cabeza, sino todo el cuerpo del huésped, resultando en una masa de placas fúngicas extremadamente gruesas, que actúan como una auténtica armadura natural. Esto les permite resistir disparos de armas de fuego, incluyendo escopetas o rifles. Debido a esta armadura natural, el hinchado, a diferencia de los corredores y los chasqueadores, es muy lento y torpe, por culpa del peso y la rigidez de la armadura, pero esto lo compensa con su agresividad y una fuerza brutal capaz de arrancar extremidades y destrozar huesos. Al igual que los chasqueadores, el hinchado sigue viendo a través de ecolocalización, pero esta es mucho menos precisa, ya que el hongo ha crecido en capas tan gruesas y calcificadas que actúa como aislante acústico, provocando que no sea tan sensible a ruidos pequeños y que incluso en ocasiones llega a lanzar ataques a ciegas hacia donde cree que ha escuchado algo. Y para compensar esta falta auditiva, los hinchados desarrollaron una nueva forma de ataque. El hongo crea sacos de toxinas en su piel, provocando que el gordinflón se las pueda arrancar y lanzar. De esta forma libera nubes de toxinas ácidas que queman la piel y los pulmones. Así no le es necesario ver, ya que tan solo tiene que llenar su entorno de toxinas. Pero por suerte, esta criatura tiene una debilidad, y es el fuego. El Cordyceps es altamente inflamable, y su propia armadura actúa como combustible. Al entrar en contacto con el fuego, le hará de efecto horno, convirtiéndolo en una antorcha viviente, provocando que su armadura se agriete y se desprenda. Los tambaleantes son una mutación alternativa de la cuarta fase de infección y aparecen en entornos extremadamente húmedos y con lluvias constantes. Al igual que con los hinchados, para que un chasqueador mute a tambaleante han de pasar aproximadamente entre 10 y 15 años. Pero en este caso, el entorno cambia por completo su evolución. El Cordyceps crece de manera descontrolada absorbiendo toda la humedad externa, provocando que la piel se llene de pústulas y de sacos de pus ácidos, en lugar de placas endurecidas, dándole una apariencia hinchada, blanda y completamente inestable. A diferencia de los hinchados, su cuerpo no actúa como armadura, sino como bomba, y es por eso que no buscan arrancar extremidades, sino que aprovechan su volumen para embestir y acorralar, y de esa forma liberar sus toxinas, ya que el hongo, debido al clima húmedo, ha desarrollado sacos de gas por todo su torso, y los hace explotar cuando detecta a alguien cerca, liberando así una nube de gas corrosivo que quema la piel y las vías respiratorias al instante. Y eso no es todo, ya que el tambaleante, antes de morir, explotará, liberando así una última nube ácida como mecanismo final de propagación. A nivel sensorial, a diferencia de los chasqueadores y los hinchados, el tambaleante no es completamente ciego, ya que aún puede percibir luz y movimientos a corta distancia. Aún así, sigue dependiendo gran parte del sonido. Pero por suerte, el
tambaleante también es vulnerable al fuego. El calor extremo desestabiliza su cuerpo saturado de líquidos, haciendo que sus sacos de toxinas revienten antes de tiempo, lo que reduce su peligrosidad, ya que gran parte de estas toxinas acaban siendo consumidas por las llamas. El Rey Rata es la forma más extrema y aterradora de infección en The Last of Us, una criatura de la que tan solo se conoce un único ejemplar. Esta se encuentra en el hospital de Seattle, para ser exactos, en la zona cero del brote, ya que para que esto exista ha tenido que pasar más de 25 años de infección ininterrumpida en un entorno de oscuridad total, humedad extrema e infestado de esporas. El Cordyceps ha crecido de una manera tan agresiva gracias a la cantidad de esporas en el ambiente que ha fusionado alrededor de un hinchado a múltiples acechadores y chasqueadores, creando así una masa gigante de carne, huesos y placas fúngicas. Esta criatura posee una fuerza tan descomunal que es capaz de derribar paredes, resistir todo tipo de daños y aún así seguir avanzando como si nada. Y aunque parezca imposible, se mueve rápidamente, y aunque sea con movimientos erráticos y violentos, lo hace de una forma imparable. No tiene un punto débil claro, ni una única cabeza, y para detenerlo hay que destruirlo por completo. Y si eso no fuera suficiente, partes de su propio cuerpo pueden desprenderse y atacar de forma independiente. Pero lo más aterrador es que el infectado que se desprenda de la masa principal, ya sea chasqueador o acechador, podrá lanzar sacos de toxinas, dejando claro que los infectados unidos a la masa no solo comparten cuerpo, sino también identidad. Y aún así, comparte la misma debilidad que todas las anteriores etapas, ya que el Rey Rata es vulnerable al fuego. Y es que la única forma de acabar con esta aberración es cocinando la biomasa y obligando a los infectados que la componen a separarse, o si no, a morir calcinados bajo la intensa presión del fuego. Y después de ver todas las etapas, queda claro que el Cordyceps no es una simple infección por un hongo, sino que te utiliza como marioneta y poco a poco te va transformando y destruyendo mientras tú eres consciente de ello. Y te hace pasar por sus distintas etapas sin que tú puedas evitarlo, desde un corredor hasta un chasqueador, y en el peor de los casos te acabas convirtiendo en un Rey Rata. Y ahora es cuando yo te pregunto, ¿cuál de todos estos infectados es tu favorito? Y sobre todo, ¿a cuál crees que podrías sobrevivir de ellos? Házmelo saber en los comentarios, y si te gustó el vídeo no olvides dejar tu like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal activando la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo contenido nuevo. Y con estas me despido, hasta la próxima mi superviviente.